en exclusiva. Justamente las 8 de la mañana, ya con 2 minutos, y ahora me da mucho gusto saludar al diputado federal Carlos Augusto Morales López. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Hola, Alejandro, muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos. Igualmente, diputado, bueno, pues el escándalo de la casa llamada Casa Blanca, que se le adjudica a la primera dama del país y que dicen, bueno, pues sí, está bien, ¿no?, que se le adjudique, pero nada más que el costo es muy elevado, más de $7 millones es lo que cuesta esta casa. Ya hay algunas explicaciones que se están dando, pero ustedes, como diputados, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué se debe hacer? Bueno, se debe fundamentalmente a que en nuestro país, desafortunadamente, existe todavía una regulación en materia de transparencia y ejercicio del gasto público muy cuestionable, que dan lugar no solamente a que se puede especular, sino a este tipo de suspicacias se vinculan a actos de corrupción en contra del erario público, pues que son de ese tamaño o más monstruosos. Por ejemplo, no podríamos dejar de pensar que una casa tiene la hoy esposa del presidente de la República, que era propiedad o vinculada a Televisa, que después fue beneficiaria de créditos fiscales ya en el ejercicio del mandatario. Podríamos hablar de una casa que probablemente pudiera estar costando más de 70 millones de pesos, Alejandro. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en el ejercicio presupuestal existe mucha opacidad, existe poca falta de transparencia y controles que lleven a que el pueblo de México tenga de manera efectiva controlado el ejercicio gubernamental económico. Ustedes como legisladores, ¿qué es lo que pueden hacer? Porque se supone que cuando un funcionario que tiene, o más bien una persona que obtiene un puesto de elección popular, pues tiene que tiene que mostrar cuáles son sus bienes, tiene que demostrar de dónde los consiguió y demás. Se supone que eso ya está y que esa declaración de bienes se hizo en tiempo y momento. ¿Qué es lo que faltaría entonces? Ustedes como diputados, ¿qué es lo que pueden hacer? Creo que hacen falta sanciones más severas. Parece que también hace falta que la ley sea más precisa en materia de ejercicio del gasto, porque no solamente se trata de que las personas que incurren en estos ilícitos sean sancionadas, sino también de evitar que el erario público sea saqueado y sangrado de manera tan demoledora como lo vemos en diferentes momentos. Este tema de los famosos moches de algunos legisladores, el tema de obras que se adjudican de manera extraña, como el caso de el Tren México-Querétaro, obras como las que tuvimos en el caso de Pemex que no se realizaron, o de la refinería de Hidalgo. Te hablan de indicios de corrupción muy altos y muy alarmantes, de cantidades de dinero muy grandes, entre otras cosas, de acuerdo a organismos internacionales, pues es lo que mantiene el subdesarrollo a nuestro país. Se requiere voluntad política de los actores de los tres partidos para ser sensibles a esta lamentable realidad, pero sobre todo a las consecuencias que ha traído esta desvinculación de la clase política con la ciudadanía, de la clase política con el ciudadano común y corriente, que todos los días sufre las necesidades, las abrumadoras circunstancias de no encontrar empleo, de no tener formas decorosas de llevar un sustento a su familia. Entre la clase política, pues, ha encontrado recovecos y fabricado recovecos en la ley para que este tipo de actos atroces, en complicidad con sectores empresariales que también están coludidos en este proceso, puedan seguir avanzando, ¿no? Entonces, creo que es un llamado a aprovechar este ejercicio presupuestal para poner un alto en el camino y empezar a mostrar que sí existe en la clase política la voluntad de cambio y de generar mecanismos diferentes que permitan que nuestro país tenga una alternativa viable al desarrollo.
Diputado, buenos días. Le saluda Gabriela Rey. Diputado, sabe, a mí me llama poderosamente la atención la situación del punto de sistemas de control en el manejo del gasto público. Una servidora también trabaja en una institución educativa federal y bueno, a final de cada año se nos exige hacer un presupuesto y en el ejercicio de ese presupuesto se nos exige una comprobación detallada de en qué gastamos eso que dijimos que íbamos a gastar. Entonces, ¿cómo es posible que en el manejo del gasto público no se tenga un sistema de control, pero así claro y contundente? Es un diseño, hola Gabriela, muy buenos días. Es un diseño institucional que nosotros particularmente consideramos es inadecuado al manejo de las finanzas públicas. Como un ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación apenas está dando los informes con respecto a 13 años anteriores atrás, porque así está establecido la ley. No puede vincular ejercicio tras ejercicio para dar seguimiento a actividades en desempeños de ciertos ramos en particular. Otro tema que nos parece complicado es esta facultad que ahora tiene el Ejecutivo, primero ejercer recursos, es decir, pedir recursos para determinadas actividades, no ejercerlos, luego con la mano en la cintura cambiarlos o moverlos a otras partidas donde no se rinden cuentas, donde no hay claridad en qué se gasta ese dinero, y muchas de esas transferencias a otros rubros por los que no aprobó el Congreso, pues dan origen a este tipo de problemas que son muy cuestionables en la sociedad. Otro tema muy importante es los ingresos adicionales. Todo lo que se genera por concepto de ingresos adicionales no tiene filtros de evaluación, hay una decisión discrecional que lleva también a que se haga posible o a que sea posible o a que sea un caldo de cultivo para que todo este tipo de actividades se puedan presentar de manera incorrecta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que los rubros que como en el caso de la educación, que tienen cierto control, cierto sistema, pues, que son parte de un gasto cotidiano, no son sujetos regularmente a este tipo de circunstancias. Lo que se presentan mayormente este tipo de problemas es las grandes transferencias que se hacen, en la falta de una evaluación efectiva del gasto, en la falta también, hay que decirlo, de una evaluación de la política pública efectiva. Han invertido miles de millones de pesos en política social y vemos cómo la pobreza incrementa de manera alarmante en nuestro país. No solamente no hemos sido capaces de frenarla, sino que sigue avanzando y de forma acelerada. Es lo que vemos en todo el conjunto, que el ejercicio del gasto público, en primer término, ha sido estéril para el desarrollo de nuestro país, ha sido estéril para contener el tema de la pobreza, por lo menos ha sido los mismos datos que da a conocer el gobierno federal. Por otro lado, pues, parte de esa esterilidad del gasto público está fundada en que la forma de ejercer y de evaluar el ejercicio del gasto público deja mucho que desear con respecto a lo que sucede en otros países desarrollados, que de manera efectiva han logrado que el gasto público signifique un impacto social importante y en su economía también. Bueno, y la pregunta obligada es ¿por qué hasta ahora, verdad? Tanto tiempo manejándolo con esa opacidad, como usted lo dice, ¿por qué hasta ahora? No, bueno, es más grave que eso, Gaby, porque lo que nosotros quisiéramos, tu servidor en particular, es que este año, este ejercicio 2015, sea una oportunidad para que cambie. No vienen, por ejemplo, en el decreto, propuestas pendientes, se han presentado organismos ciudadanos, tienen un trabajo muy rescatable en materia de ejercicio del gasto público, como en México Evalúa, por ejemplo. Ahí están, se han puesto el dedo en la llaga, desafortunadamente no se les ha hecho caso. Esta es una gran oportunidad para que eso se tome en cuenta, y bueno, yo hago votos porque eso suceda. Hoy estamos citados a las 8 a Comisión de Presupuesto, no se dio porque dicen que no hay los documentos, se citó a las 10 de la mañana nuevamente, se pretende que hoy mismo pase el pleno de la Cámara de Diputados, y de suyo ya el procedimiento ya es un procedimiento que deja mucho que desear, porque no te imaginas, vamos a leer todos los anexos en 2 o 3 horas para poder presentar reservas o observar el presupuesto. Pues yo creo que es algo humanamente imposible, y ese tipo de circunstancias son las que hacen que estos procesos
un viciado de su origen generen vicios fiscales. En fin, diputado, pues esperemos que realmente exista la voluntad de que las cosas cambien, porque pues ustedes tienen en sus manos esa posibilidad. Esperemos que sí se pueda hacer. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, abrazo, Gabriela, Alejandro, es un placer estar con ustedes. Hasta Igualmente luego. es el diputado Carlos Augusto Morales López.